El Papa Benedicto XVI inaugura solemnemente el año paulino para celebrar los 2000 años del nacimiento de San Pablo, pero lo hace de una manera muy ecuménica junto con el patriarca ecuménico Bartolomé I. El cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, viaja a Rusia y nos platica hoy sus experiencias de ese viaje. Benedicto XVI llegará a Sydney, Australia, el martes de esta semana para celebrar el 23º Encuentro Mundial con la Juventud, allí en Australia. Esto y más, hoy, en El Pulso de la Fe. Quédese conmigo, acompáñeme. Te saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido como cada semana a este programa que con tanto aprecio, afecto y estima y cariño hacemos para usted que hace favor de vernos y escucharnos. Iniciemos con el editorial semanal del padre Federico Lombardi. Él es director de la Sala de Prensa de la Santa Sede y nos presenta su reflexión personal, siempre profunda, aunque breve, pero muy meditativa, en torno a este encuentro que han tenido el Papa Benedicto XVI y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I al inaugurar juntos el año de San Pablo. Mire. La solemne inauguración del año paulino en San Pablo, la celebración de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo en la Basílica de San Pedro, con la participación de distintos representantes de iglesias y comunidades cristianas, y en especial del patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, fueron un nuevo e intenso momento de encuentro ecuménico. Y efectivamente, es en el anuncio del Evangelio y en la celebración litúrgica donde puede medirse mejor la temperatura del ecumenismo entre los cristianos, porque allí se está en contacto con el origen común y solo desde allí puede recomenzar el camino de la unidad. También el patriarca ecuménico ha proclamado 2008 como año del apóstol Pablo. San Pablo, autor de los escritos más antiguos y más amplios del Nuevo Testamento, apasionado y conquistado por Cristo, misionero de horizontes universales, nos enseñó a ver la Iglesia concretamente como cuerpo de Cristo. ¿Cómo han podido herir mi cuerpo? Es la pregunta que se ha hecho y nos ha hecho el Papa estos días pasados, meditando sobre la separación de los cristianos. En la grande celebración eucarística, el Papa y el Patriarca estuvieron juntos en el altar para la liturgia de la palabra, la homilía y la profesión de fe, y también para el abrazo de la paz y la bendición final, pero no pudieron estar juntos en la liturgia eucarística. Por eso continúa siendo necesaria la ardiente plegaria: Señor, vuelve a traernos juntos de todas las divisiones. Hay un solo pan, por eso nosotros, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo. ¿Para cuándo la comunión más plena? Depende también de nuestra oración, de nuestra caridad y de nuestra fe. Más adelante volveremos con más de esto. Platicaré hoy en el estudio con el padre Miguel de Manuel Camín Garnica, él es liturgista, para profundizar en esto. ¿Es algo novedoso? ¿Acaso estamos viendo cambios en la Iglesia a partir de que el Papa y el Patriarca Ecuménico celebren juntos? ¿Es acaso una celebración en conjunto? ¿Cómo se le puede definir? Pero lo que sí ha sucedido es que juntos han inaugurado el año de San Pablo. Así que esto merece un análisis más profundo y, por supuesto, más imágenes del acontecimiento, imágenes que le presentaremos a usted más adelante. Pero antes, revisemos un acontecimiento que también es fuera de serie. A partir de que Juan Pablo II echó abajo la cortina de hierro en la Unión Soviética, a partir de que hizo cuanto pudo y lo logró para que cayera el muro de Berlín, Juan Pablo II tenía el gran deseo de llegar a Moscú y tener allí una visita apostólica, por supuesto. Nunca pudo hacerlo. Se lograron zanjar las dificultades políticas. El presidente Vladimir Putin incluso llegó a decir que una visita del Papa a Rusia sería muy benéfica. Los impedimentos después del gobierno han partido de la Iglesia Ortodoxa. Pero recientemente ha viajado a Rusia el cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone, posiblemente en vías de preparación de una visita de Benedicto XVI a Rusia y a Moscú. Por ahora, lo que le podemos presentar son las experiencias del cardenal Tarcisio Bertone. Él mismo nos platica cómo fue su visita a Rusia.
Para ser libres no basta con derribar los muros, es necesario ser libre dentro de ellos, y esto solo es posible cuando encuentras en la persona de Cristo la verdad de Dios. Con estas palabras, el cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, saludaba a la iglesia bielorrusa después de 5 días de visita. De su viaje a la República de Europa Oriental, que formó parte de la Unión Soviética, habló el cardenal Bertone con 2 representantes de los medios de comunicación vaticanos, el vicedirector del Observatorio Romano, Carlo Di Sico, y el responsable de los servicios informativos de la Radio Vaticana, Roberto Piermarini. Antes de nada explicó cómo están los católicos bielorrusos contribuyendo a la reconstrucción material y moral del país que ha salido de más de 70 años de régimen comunista. Los católicos en Bielorrusia son una minoría, pero numerosa y activa. Una minoría que profesa públicamente y diría que con entusiasmo su fe. Así pues, se distingue por el testimonio de una recuperada fe en el Señor Jesús y una renovada práctica cristiana. La primera tarea típicamente pastoral es la de educar a las jóvenes generaciones en la fe y reeducar a las viejas generaciones y las generaciones adultas en la fe, que ha sido de alguna manera perseguida y puesta a prueba, incluso con persecuciones y enormes sacrificios. Además, los católicos contribuyen por medio de un testimonio de los valores que son apreciados en la sociedad por la autoridad pública. El valor de la vida, de la familia, de la educación, del cuidado de la salud, con numerosas iniciativas de carácter solidario y social. Pensamos también en el cuidado de los niños y de sus familias. Piénsese en las consecuencias del efecto Chernobyl. Comencé el viaje pastoral a Bielorrusia con la visita a un centro de Cáritas que recibe a personas que necesitan ayuda. ¿Qué particularidades tiene en Bielorrusia el diálogo entre credos y religiones? En Bielorrusia hay mucha sed de este diálogo, mucha sed de Dios y de las razones de Dios respecto a las razones del hombre. Este diálogo entre Dios y el hombre, sofocado durante la dictadura comunista, vuelve a surgir. En la Universidad Estatal de Minsk hay una bonita facultad de teología a la que acuden ortodoxos y católicos, y en la que di una conferencia sobre este tema, que me pareció que fue muy seguida y apreciada. El rector de la universidad quiere hacerla objeto de una reflexión posterior. También acuden a la facultad no creyentes que quieren enfrentarse a las razones de la fe. ¿En qué situación está el diálogo ecuménico en esta región? Creo que se da una situación que casi diría que es idílica, de concordia, de respeto y de promoción recíproca de las iniciativas de las distintas iglesias. Me he reunido con el metropolita ortodoxo Filarete, que depende del Patriarcado de Moscú. Y los jerarcas ortodoxos han estado presentes en todas mis celebraciones solemnes. En Grodno, por ejemplo, estaba presente el obispo ortodoxo de Grodno, en Minsk, un representante de la Iglesia Ortodoxa bielorrusa. El diálogo fue muy interesante. Con el metropolita tratamos temas de interés común. También el problema de los signos religiosos en la sociedad. Existe también una sana emulación y colaboración en la construcción de las iglesias, en colocar signos religiosos. Además de estos encuentros ecuménicos, ¿ha tenido usted encuentros con las autoridades? ¿Nos puede decir qué resultados ha conseguido? Hemos obtenido buenos resultados, por ejemplo, en lo tocante a la posibilidad de construir nuevas iglesias, una nueva sede para la Nunciatura Apostólica
y la sede del episcopado de Minsk. Creo por ello que en Bielorrusia, como en los otros países, especialmente de la zona de Europa Oriental, hemos abierto nuevos caminos que quizá eran impensables hace poco tiempo. Esto demuestra la oportunidad de los encuentros personales, de los encuentros cara a cara con los responsables de la vida civil o de los gobiernos de las distintas naciones. ¿Cuál es la imagen más importante que le queda de este viaje a Bielorrusia? Quisiera decir la imagen de un gran viejo, del valiente e indómito cardenal Casimir Siamtek, que sufrió mucho en su vida y que va a cumplir 94 años. Me reuní con él en Minsk y sigue trabajando con una fuerza extraordinaria, trabajando apostólicamente, con un proyecto pastoral, con un empeño verdaderamente admirable. El cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, así percibe su visita a Bielorrusia. Ya es un gran paso el acontecimiento del cardenal secretario de Estado de la Santa Sede visitando esa nación. ¿Veremos acaso a Benedicto XVI pisar el suelo de Moscú? Como decía Juan Pablo II, si viviamo, vediamo, es decir, si vivimos, veremos. Bien, continuemos ahora con más de la inauguración del año de San Pablo. Vayámonos, gracias a la televisión, a Roma. Veamos las imágenes, el momento en el que se encendió la llama paulina, el momento en el que fue abierta la puerta paulina y además palabras del Papa Benedicto XVI y del Patriarca Ecuménico Bartolomé I. El encendido de la llama paulina y la apertura de la puerta paulina marcaron el comienzo del año paulino, promovido por el Papa para celebrar el nacimiento de San Pablo de Tarso hace 2000 años en Turquía. El rito que se celebró en la renovada Basílica de San Pablo Extramuros, con la presencia de Benedicto XVI y del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, prosiguió con el rezo de las primeras vísperas en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, copatronos de Roma. La llama arderá hasta junio de 2009 en un gran brasero ante la imagen de San Pablo. Pablo, dijo el Papa en la homilía ante una iglesia abarrotada de fieles procedentes de todo el mundo, no es para nosotros una figura del pasado. No nos hemos reunido, pues, para reflexionar sobre una historia pasada, irrevocablemente superada. Pablo quiere hablar con nosotros hoy. Por eso he querido promulgar este año paulino especial para escucharlo y para aprender ahora de él, Maestro nuestro, la fe y la verdad en las que hunden sus raíces las razones de la unidad entre los discípulos de Cristo. San Pablo, remarcó Benedicto XVI, es hombre luchador, buscó la verdad. Muchos presentan a Pablo como un hombre combativo que sabe manejar la espada de la palabra. De hecho, en su camino de apóstol no faltaron las disputas. La verdad era para él demasiado importante como para estar dispuesto a sacrificarla en aras a un éxito externo. La llamada a convertirse en el maestro de las gentes es también, dijo el Papa, una llamada al sufrimiento unido al testimonio y a la conversión a Cristo. En un mundo en el que la mentira es poderosa, la verdad se paga con el sufrimiento. El que quiere esquivar el sufrimiento, mantenerlo alejado de él, mantiene alejada la vida misma y su grandeza. Al final de la homilía de Benedicto XVI, Bartolomé I se dirigió a los fieles recordando que la radical conversión y el anuncio apostólico de San Pablo de Tarso sacudieron la historia en el sentido literal del término, esculpiendo la identidad misma de la cristiandad. Este sagrado lugar, fuera de las murallas, es sin duda más apropiado que nunca para conmemorar y celebrar a un hombre que estableció un vínculo entre la lengua griega
y la mentalidad romana de su tiempo, despojando a la cristiandad de una vez por todas de toda estrechez mental y forjando para siempre el fundamento católico de la Iglesia ecuménica. La ceremonia celebrada en la víspera de la fiesta de San Pablo y San Pedro había estado precedida por la mañana de un encuentro en el Vaticano entre el Papa y el Patriarca Ecuménico de Constantinopla con fuerte sabor ecuménico. San Pablo, recordó Benedicto XVI en esa ocasión, nos señala un camino seguro para mantener la unidad y, en caso de división, para recomponerla. Que el año paulino pueda ayudar al pueblo cristiano a renovar el empeño ecuménico y que se intensifiquen las iniciativas comunes tendentes a la comunión entre todos los discípulos de Cristo. Estas visitas, concluyó el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, han ofrecido la posibilidad de encuentros fundamentales entre nuestras iglesias, eventos que son una expresión tangible de una comunicación de mayor profundidad a través del diálogo teológico, en la espera orante de una plena comunión sacramental en el cuerpo de Cristo. Así fue, así que el año de San Pablo ha quedado inaugurado. Esto tuvo lugar el día 28 de junio y el año de San Pablo, un año de gracia, un año santo, correrá hasta el 29 de junio del próximo año, 2009. Recibo con afecto al padre Miguel de Manuel Camín Garnica para poner más luz en este tema. Padre Camín, bienvenido. Hola. Oye, ¿cómo leer este acontecimiento, además de la inauguración del año paulino, la presencia del Papa y el Patriarca Ecuménico? La Basílica de San Pablo Extramuros siempre ha tenido esa vocación, por así decirlo, ser un lugar de encuentro, ser un lugar de relación ecuménica. Por eso los grandes hechos ecuménicos ahí se han realizado. ¿La llama paulina es algún signo de luz? Bueno, pues es que San Pablo vive la experiencia de Cristo resucitado profundamente con el que se encuentra. Y entonces esta llama puede simbolizar eso, la luz de Cristo con el que se encontró San Pablo y la luz con la que van a encontrarse cada peregrino que va a Roma. ¿Y la puerta paulina, qué signo, qué símbolo nos entrega? En Roma siempre los grandes acontecimientos, desde la antigüedad, se realizaban haciendo un arco triunfal. Entonces ahora más o menos esa es la misma idea de las puertas que recuerdan siempre algo que ha sucedido, un acontecimiento que queda en la memoria del pueblo y siempre se le pone alguna inscripción. Entonces al final del año paulino seguramente pondrán la inscripción, como se pone siempre la inscripción al final del año santo en la puerta de San Pedro, de San Pablo, de Santa María y de San Juan. Y allí dirá el motivo de esa puerta. ¿Percibes acaso que Benedicto XVI pueda ser identificado o que tal vez él quiera ya tener una identificación como de un papa ecuménico, como de un romano pontífice con una apertura hacia las diversas iglesias y denominaciones cristianas? Sí, esa es una de sus vocaciones fundamentales. Y he trabajado mucho en ese campo del ecumenismo. Este encuentro con Bartolomé I, esta celebración, los dos juntos, ¿cómo se percibe? ¿Grandes cambios en la iglesia se ven venir? No, eso no debe de crear una especie de expectación extraña. O sea, grandes cambios, ¿qué podría ser grandes cambios? Que rezáramos juntos el credo, pues como fue el otro día, no. Este diálogo. Sí, pero es que eso no tiene repercusión así de grandes cambios, que simplemente es el camino de la iglesia, el camino de la unidad. Sí, busca la unidad iglesia, de los cristianos. El camino de la unidad. ¿Y cómo puedes profundizar en el acontecimiento, Padre Camín, como liturgista que eres? Un año paulino y una celebración juntos, el Papa y el Patriarca Ecuménico. Creo que toda la clave está en la homilía del Papa de las primeras vísperas de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, donde expresa que Pablo no es una figura del pasado, sino es una figura actual. Entonces, y por eso ha convocado el año paulino, para recordar que Pablo es el maestro de los gentiles.
para recordar que Pablo es apóstol y para recordar que Pablo es heraldo. Le dio 3 títulos el Papa a San Pablo, tomados de la misma tradición de lo que él mismo hace y realiza. Y entonces para nosotros Pablo tiene que ser el apóstol, tiene que ser el maestro y tiene que ser el heraldo del Evangelio. ¿Para qué? Para que veamos eso, que el Evangelio no es una realidad del pasado, sino el Evangelio es una realidad actual del presente, que se sigue proclamando, porque por ejemplo a Pablo pues todos los domingos casi en general del tiempo ordinario se escucha algún texto procedente de sus diversas cartas, de sus 13 cartas, que ayudan a la comunidad cristiana siempre a profundizar el Evangelio. Esa es la riqueza de Pablo, que aún siendo la segunda lectura tendríamos que leerla siempre después del Evangelio, para ver cómo se profundiza la enseñanza del Evangelio, porque fue lo que Pablo vivió. Él experimenta ser enseñado por Cristo en la revelación privada que tiene y especial. Él vive esa experiencia del Evangelio y luego enseña a sus comunidades a cómo ser fieles a la enseñanza de Cristo. Voy a hacer una pausa breve. Continuamos para profundizar en este tema. Vamos a revisar más de este acontecimiento que, si bien, como dice el Padre Camino, puede revisarse como algo grandioso, como algún grande cambio en la Iglesia, sí, como él ha dicho, es tarea del Papa buscar la unidad de los cristianos. Y es algo que ya estamos viviendo a 3 años de iniciado este pontificado, el de Benedicto XVI. Regreso con más imágenes, pues después de las vísperas, el 28, celebraron también juntos el Papa y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I la misa con motivo de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, el domingo 29 de junio. Y regreso también para hablar sobre el gran encuentro que tendrá lugar ya esta semana en Sydney, Australia. Llega Benedicto XVI a encontrarse con muchos jóvenes que han llegado ya y que se encuentran en Australia de todas partes del mundo. Esto y más al volver. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Sigamos hablando todavía de estas celebraciones con motivo del inicio del año de San Pablo. Usted ha visto ya las imágenes de la apertura del año de San Pablo, lo que sucedió el 28 de junio. Bien, vamos ahora a lo que sucedió el pasado 29 de junio en la Basílica de San Pedro, cuando nuevamente el Papa Benedicto XVI y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I celebraron con motivo de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Estas son las imágenes. La celebración de la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo comenzó en el Vaticano con este abrazo entre el Papa Benedicto XVI y el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I en el atrio de la Basílica de San Pedro. Juntos entraron después a la iglesia en procesión siguiendo a los 2 diáconos, el ortodoxo y el latino, que llevaban el libro de los evangelios. En la celebración también estaban presentes representantes de otras confesiones cristianas que escucharon la proclamación del evangelio en latín y en griego. Antes de la homilía, el Papa saludó y presentó al Patriarca Ecuménico. Le dirijo mi cordial saludo mientras expreso la alegría de tener una vez más la feliz oportunidad de intercambiar con él el beso de la paz. En la común esperanza de ver acercarse el día de la Unitatis Redintegratio, el día de la plena comunión entre nosotros. Lo deseamos verdaderamente y rezamos mucho por esto, que estas dificultades sean superadas y que los problemas se resuelvan lo más rápidamente posible, para alcanzar el objeto del deseo final, para gloria de Dios. Sabemos bien que este deseo es también el de ustedes, como también estamos seguros de que su santidad
No dejará nada a medias trabajando personalmente y junto a sus ilustres colaboradores, mediante un perfecto allanamiento del camino hacia una realización positiva que place a Dios de los trabajos del diálogo. Tras haber escuchado al hermano amado en el Señor con corazón abierto, Benedicto XVI recorrió en su homilía la vida de San Pedro y San Pablo y recordó que Pablo vino a Roma para llevar el Evangelio a todas las gentes y fundar la Iglesia Católica Universal en Roma, lugar del encuentro de la única fe visible para todo el mundo. Y Pedro creó en Roma la unidad de la Iglesia de todos los pueblos, para que la Iglesia no se identifique nunca con una sola nación o cultura o Estado, y sea siempre la Iglesia de todos. Después el Papa se refirió a la nueva unidad mundial, creada por la técnica y la red de informaciones, una globalización que sin embargo también hace aflorar nuevos contrastes y reanima a los antiguos. En medio de esta unidad externa, basada en las cosas materiales, tenemos mucha más necesidad de la unidad interior que procede de la paz de Dios. Unidad de todos los que se han convertido en hermanos y hermanas por medio de Jesucristo. Esta es la misión permanente de Pedro y también la tarea específica confiada a la Iglesia de Roma. También el palio, la estola de lana blanca con pequeñas cruces, símbolos de la grey de Cristo, que impuso Benedicto XVI a los 41 nuevos arzobispos nombrados durante el año, nos habla de la catolicidad de la Iglesia, añadió en la homilía, símbolo de nuestro amor por el pastor Cristo. El palio es también el signo de la colegialidad de los obispos. Nadie es pastor por sí mismo. Estamos en la sucesión de los apóstoles gracias a estar en la comunión del colegio, en el que encuentra su continuidad el colegio de los apóstoles. La comunión, el nosotros de los pastores, forma parte del ser pastores, porque el rebaño es uno solo, la única iglesia de Jesucristo. Y finalmente, este lleva también a la comunión con Pedro y con su sucesor como garantía de la unidad. Después de haber proclamado juntos el credo en lengua original griega según el uso de las iglesias bizantinas, el Papa y el Patriarca de Constantinopla y con ellos todos los cristianos presentes en la basílica rezaron juntos la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Después de intercambiar el abrazo de paz con su huésped Benedicto XVI, dedicó las palabras del Ángelus también a San Pablo, el apóstol por excelencia de todos los que estaban lejos y que gracias a la sangre de Cristo se convirtieron en cercanos. Por esto, también hoy, en un mundo que se ha hecho más pequeño, pero en el que muchísimos no han encontrado todavía al Señor Jesús, el jubileo de San Pablo invita a todos los cristianos a ser misioneros del Evangelio. Pues así fue la celebración el domingo 29 de junio, con motivo de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, cuando el Papa Benedicto XVI, junto con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, celebraron juntos. Hay un momento en el que no pueden continuar juntos durante la celebración, que es la parte de la liturgia eucarística, cuando se colocan en el altar el pan, el vino, tiene lugar la consagración. En ese momento el Patriarca Ecuménico se retira hacia un lado, el Papa consagra y tiene lugar toda la liturgia eucarística. Después vuelven a estar juntos. Esto obedece a que todavía no hay una comunión plena. El Patriarca Ecuménico Bartolomé I no está en comunión plena con quien es el Papa, es decir, el Obispo de Roma. Rezan juntos el credo. Durante la homilía el Papa, como usted ha visto en las imágenes, presentó al Patriarca Ecuménico, el abrazo que tuvo lugar entre ambos antes de ingresar a la Basílica de San Pedro, fuera en el atrio, en la Plaza de San Pedro, y bueno, son avances que se tienen en lo que es la unidad de los cristianos. Hablemos ahora de Sydney, Australia, el encuentro con los jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud. Será esta la 23ª. Ya el Papa Benedicto XVI se había encontrado con los jóvenes en Colonia, Alemania, a 5 meses de su pontificado. Padre Camín, ¿qué lectura tienes tú del encuentro del Papa con los jóvenes? Me parece que de los encuentros que el Santo Padre tiene, los más grandes, a donde acude más gente, es con los jóvenes.
Yo creo que es el más querido, el más esperado, el más preparado también, porque nunca se nos olvide dónde tuvo lugar estos encuentros. Estos encuentros tuvieron un origen muy curioso. El Papa Juan Pablo II, al principio del pontificado, se dio cuenta de que los jóvenes iban a Roma, asistían a Roma. Iban de peregrinos, como es muy tradicional en Europa, ir de peregrinos a Roma. Pero como que no pasaba nada, como que era el acontecimiento y no tenía una repercusión. Entonces el Papa observó ese fenómeno. Muchos jóvenes iban como meta de peregrinaje a la ciudad de Roma. Y vino una coyuntura, que fue el Año Internacional de la Juventud, 1985. El Papa estaba en la plenitud del pontificado en esos años. Y entonces convoca por primera vez a que los jóvenes peregrinen a Roma, pero con un motivo: hacer una jornada mundial de la juventud. Antes les dedicó una carta apostólica, Sí. en mayo de ese año. Sí. Y convocó a la primera Jornada Mundial de la Juventud en el mes de diciembre. Sí. En el mes de diciembre, y se realizó para la Pascua, porque el domingo de Ramos Del año siguiente. hubo una gran convocatoria de estos jóvenes y tuvieron una especial participación. El domingo de Ramos propiamente es el día en que se celebra propiamente la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces así comenzó. Conforme fue avanzando y los jóvenes fueron entusiasmándose con este llamado, entonces fue cuando la Jornada Mundial de la Juventud tomó una característica: hacerse en verano, o sea, en tiempo de agosto ordinariamente, pasó del domingo de Ramos a verano, y como una invitación internacional, que finalmente ha sido el acontecimiento más grande, eclesial más grande, a todos los niveles. Es más grande que un encuentro. Por la cantidad de gente que participa. Sí. O sea, entonces, efectivamente, los encuentros que tiene el Santo Padre, en donde hay más cantidad de gente, es cuando acuden los jóvenes. Sí. Ahora, hay dos tipos de encuentros, ¿no? O de jornadas de la juventud: los internacionales y los diocesanos. Sí, en Roma cada año hay un ¿Te refieres diocesano. acaso al diocesano que se celebra el Domingo de Ramos? Es que originalmente así fue el internacional, por eso te digo, hay un momento. Y el internacional como este que tendrá El ahora lugar en internacional, Sydney. entonces, primero se pensó para cada año, pero después dijeron, no es mucho estar organizando El una internacional. nación, el internacional cada año. Vamos a ponerlo entre 2, 3, hasta 4 años. Y el diocesano sí tiene lugar Ese año sí con año. se hace año con año, En que Roma. es una fiestecita ordinariamente, como en Roma en ese entonces todavía está haciendo mucho frío. Se hace en la sala Paulo VI, el diocesano. A mí me tocó una vez una fiesta muy simpática con los muchachos italianos, van fundamentalmente italianos y europeos, que habían preparado unas especies de pequeñas representaciones delante del Papa, y fue muy Y le interesante. llevaban al payaso Japo. No, esos son otros. Sí, bueno, pues yo me refiero a los del payaso. Ajá. Se encontraba y el Papa se No. botaba de la risa. No, ese es otro. Ese es otro. Ese es en el patio de San Es Damaso. en San Damaso, pero el Papa se botaba de la risa cuando los jóvenes le llevaban a un payaso que le hacía payasadas a un joven español. Eran encuentros en el patio de San Damaso. Sí, este pero se ve en la volvamos Paulo al VI. encuentro de la juventud. Y entonces se organiza ya por naciones, cada nación se compromete a organizar una jornada mundial de la juventud. Bueno, la ¿qué? que empezó a tomar este cariz fue sobre todo la de París, cuando fue en París. ¿En qué año? No recuerdo, pero ya el Papa ya estaba muy grande, ya el Papa Juan Pablo II, y por ejemplo la prensa francesa decía en ese momento, ¿cómo es posible que un Papa tan viejo pueda convocar a todos los jóvenes? Y dijeron, no, va a ser un fracaso, nadie va a venir. Pues estaba París en pleno verano, lleno aquello. Bueno, es que ya se había tenido la experiencia, no entiendo por qué
dices que no tenían la expectativa de que los jóvenes no acudieran. Sí, cada Jornada Mundial de la Juventud con el Papa han sido multitudes. Vamos a hacer otra pausa, que es breve. Regresamos para profundizar en este tema, la Jornada Mundial de la Juventud, la 23ª, después de que el Papa Benedicto XVI celebrará en Colonia, Alemania, este encuentro con los jóvenes a 5 meses de su pontificado, cuando el mundo entero estaba expectante, esperando si acaso estas Jornadas Mundiales de la Juventud tenían una especial atracción hacia el Papa Juan Pablo II, pero se ha descubierto a partir de Colonia en Alemania que no era Juan Pablo II, él en su persona, sino que es la figura del romano pontífice la que es muy atractiva para la juventud. Revisaremos también qué es lo que los jóvenes buscan en un anciano, que es el Papa, ya sea Juan Pablo II, ya sea ahora Benedicto XVI. Un anciano que les dice que no hagan lo que les gusta hacer. ¿Cuál es el gran atractivo? ¿Qué encuentran los jóvenes en esta figura? Una pausa, pero antes le dejo con este videoclip que es el Padre Nuestro, cantado en un tono irlandés. Disfrútenlo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nahar Tornav Gneferdan Gedagadariach Goninto the Holler Tolov Marienta Ranav Orna Ron Lehul Turdu in Enuf Agus Madu in Arfiache mar a bhahan í dá feúna féin. Agus ná líg sin na gathú, ach séir sin óig. Amen. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos hablando ahora sobre la 23ª Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Sydney, Australia, esta semana que empieza del 15 al 21 de julio. ¿Qué es lo que los jóvenes encuentran en la figura del Papa? ¿Por qué Juan Pablo II fue una personalidad tan atractiva y atrayente para ellos? ¿Y por qué también Benedicto XVI sigue siéndolo? Ya conoceremos al final de esta semana los frutos que habrá dejado Benedicto XVI en los jóvenes y los frutos que los jóvenes habrán dejado también en el romano pontífice. Vamos a continuar hablando de esto, pero antes le presento enseguida lo que se prepara ya para el Sínodo de Obispos, un sínodo que se celebrará en el Vaticano y que tendrá como tema central de reflexión la palabra de Dios. Mire. Un instrumento práctico que pueda guiar a los padres sinodales por el camino del descubrimiento de la palabra de Dios Jesucristo. Está ya casi completo el mosaico de la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en el Vaticano, sobre el tema La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Ha sido presentado recientemente el Instrumentum Laboris de la reunión, fruto de la reflexión de los 13 sínodos de los obispos de las iglesias orientales católicas
católicas, sui iuris, de las 113 conferencias episcopales, de los 25 dicasterios de la Curia Romana y de la Unión de los Superiores Generales. Está con nosotros el arzobispo Nicola Eterovic, secretario general del Sínodo de los Obispos. La parola di Dio. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? El instrumento laboris se divide en tres partes. La palabra de Dios, que es la palabra de Dios. El instrumentum laboris distingue 7 significados de la palabra de Dios. Obviamente para nosotros los cristianos, la palabra de Dios por excelencia es Jesucristo, Verbo de Dios encarnado, que sintetiza todas las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. El segundo capítulo habla de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. De ahí la importancia de la celebración litúrgica de la palabra. Y la tercera parte es la misión de la Iglesia, lo que ha recibido, la palabra de vida, Jesucristo, que es una palabra viva y eficaz de ser transmitida a los de cerca y a los de lejos. En esta dimensión misionera se encuentra también la función, la tarea de diálogo de la Iglesia Católica con las otras iglesias, comunidades, de manera especial el judaísmo, con el que compartimos gran parte del Antiguo Testamento, y también con las otras religiones que también tienen sus libros sagrados. Grande parte del Antiguo Testamento e poi anche con altre religioni che hanno i loro libri sacri. Como la actividad misionaria de la Iglesia, con su obra evangelizadora, encuentra inspiración y finalidad en la revelación misericordiosa del Señor, el diálogo ecuménico no puede basarse en palabras de sabiduría humana o en sagaces planes estratégicos, sino que debe estar animado únicamente por la referencia constante a la palabra originaria que Dios ha entregado a su Iglesia, para que se lea, se viva y se interprete en su comunión. Esperamos que nuestros fieles puedan descubrir la belleza de la Escritura y puedan alimentarse de ella a diario, de manera especial mediante la lectio divina, para descubrir la riqueza que contiene. Obviamente estamos contentos de que muchos cristianos escuchen la palabra de Dios todos los domingos en la celebración de la Eucaristía. Sin embargo, querríamos que durante la semana los fieles volvieran a leer el Evangelio que han escuchado, que reflexionasen sobre la homilía, que también es muy importante para acercar la palabra de Dios a la gente, y también que tuviesen la posibilidad de profundizar en la lectura de la Biblia, para descubrir esta gran sabiduría cristiana, pero también humana, que Dios pone a nuestra disposición. El Sínodo de los Obispos, pues, que se celebrará en octubre para reflexionar sobre la palabra de Dios. Pero continuemos con los jóvenes, sigo platicando con el padre Miguel de Manuel Camín Garnica. Padre, ¿qué crees tú que encuentren los jóvenes de atractivo en el Papa? Yo creo que la autenticidad. La congruencia. Empezando con la congruencia. Y Juan Pablo II en algunas jornadas habría que recopilar todos los textos de las jornadas. Nadie se le ha ocurrido hacer un volumen sobre eso. No sé por qué, sería muy bueno. Yo me acuerdo que en muchos textos el Papa decía, cuidado con este mundo que estamos viviendo ahora, con el hedonismo, con la falta de coherencia, con la falta de autenticidad, etc. O sea, los jóvenes son muy sensibles a captar todas esas situaciones. Entonces, cuando alguien que va adelante por la experiencia, por la edad, por el liderazgo, les dice atención, escuchan. Escuchan porque dicen, es alguien que tiene algo que decirnos. Me acuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión les dijo, las relaciones prematrimoniales son muy superficiales y finalmente te pueden llevar a una situación de mucho vacío. Entonces, cuando alguien autorizado moralmente, que tiene este liderazgo, este rol en la comunidad cristiana y además en el mundo, dice algo así, como que hace pensar, a ver, vamos a ver, cuando toda la cultura hedonista te está diciendo lo contrario.
Sobre todo el Papa Benedicto XVI, que ha acuñado este término de la dictadura del relativismo. Relativismo, claro. Pienso, padre, que a mí se me ocurre que los jóvenes encuentran una congruencia, o encontraron en Juan Pablo II, de lo que está en medio de lo que se dice y lo que se hace. Posiblemente, y de manera triste, una congruencia que algunos de ellos no encontraban ni siquiera en sus propios padres, que a veces encuentran dificultad para formar con el ejemplo. ¿Sería que este ejemplo lo encontraban en el Papa? Sí, y arrastraba. Y además, un poco, como todo, ¿no? Se preparaba de tal modo el encuentro de juvenil, que era una verdadera fiesta. Y entonces nadie puede decir a una fiesta que no se siente agradable en ella, que no se siente convocado. Los encuentros con el Papa, y en Colonia pasó también, fueron una fiesta. El de Colonia siempre tuvo un poquito la atención de decir, los jóvenes reaccionarán con Benedicto igual que con Juan Pablo. Sí, era la expectativa. Exactamente, o sea, ¿por qué? Porque es la fiesta de los jóvenes, como va a haber aquí en México, la fiesta de la familia, que también a mí me tocó en Roma la primera fiesta que se hizo de la familia, que ahora se llama Encuentro Mundial de las Familias. Propiamente eso se hizo por primera vez en Roma, con los grupos lingüísticos en cada basílica, de las grandes basílicas de Roma. Y después la gran fiesta fue en un sábado en la tarde, en Plaza San Pedro, que fue maravilloso, sobre todo por la participación de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos, todo lo que forma la realidad familiar, las etapas de la vida familiar, estaba expresada en ese sentido. Sí, y algo así sucede con los jóvenes, sí, o sea, sí, manifiestan su vida, su realidad. El Papa Juan Pablo II tuvo un gesto con los jóvenes cuando les entregó una gran cruz, una cruz muy grande. Les dijo, esta es la cruz que ustedes deben llevar, ¿no? Y los jóvenes, bueno, establecieron a partir de eso una íntima fraternidad con Juan Pablo II. Nosotros eventualmente procuramos en este programa traer algunas cruces o algunos crucifijos para usted. Y mire, es el caso de esta que le hemos traído y le voy a platicar un poco de ella. Es una cruz de madera, es una artesanía mexicana de Michoacán, por eso estos listones que de manera tan impresionante pues simulan o provocan la idea de que es la sangre que de Cristo crucificado brota. Mire usted, estos listones tan michoacanos y la cruz bellamente pues adornada con pintura. Mire usted este canto que tiene alrededor, pintado de dorado, los remates de la cruz. Y ahora que la cámara se acerca, mire la particularidad extraordinaria cuando nos damos cuenta que el Cristo clavado en la cruz no es de volumen, es una lámina ricamente pintada. Entonces, el Cristo clavado es una lámina y el artista ha logrado plasmar en él con pintura el rostro agonizante, pero como vemos la lanzada en su costado, pues es un Cristo que ha muerto. Estas cruces piadosas, devocionales, mire usted, el cendal, la tela colocada encima, es lámina sobre lámina. Pues como le decía, estas cruces y estos Cristos que inspiran devoción y a partir de la artesanía de manos mexicanas, artistas mexicanos que nos entregan estas piezas tan bellas. Decíamos entonces, Padre Camín, el Papa les dio la cruz de la evangelización. Sí, fue la cruz del año extraordinario de la redención. Cuando se hizo esa celebración del año extraordinario de la redención, que es un año jubilar, porque hay los años centenarios y los años 33, que recuerdan la redención, se llama años de la redención. Entonces, esa cruz se hizo originalmente para Roma. ¿Fue el 88? 83. Y ahí estuvo. Pero entonces ya dijeron después, ¿a quién se las damos? ¿Quién la puede guardar? ¿Quién la puede portar? ¿Quién puede hacer que vaya por todo el mundo? Y ha ido por infinidades de partes del mundo. Los jóvenes. Los jóvenes la han llevado. Entonces por eso se les entregó en esa ocasión a los jóvenes para ya ir teniendo esta idea de que vaya de nación en nación caminando en los grupos que vayan organizando
la Jornada Internacional de la Juventud, que ciertamente faltaba un continente, el más lejano y el más problemático, Australia. y ciertamente con poca representación de católicos. Pero entonces se organizó y dijeron, bueno, pues también tenemos que ir a ese continente tan alejado. Ya habían estado en Europa, ha habido jornadas en América, la de Santiago de Compostela fue algo maravilloso, la de Polonia, Yasnagora, la de París, la más grande que logró convocar el Papa Juan Pablo II fue la de Manila, en Filipinas, y fue a propósito de una jornada mundial de la juventud, que el automóvil del Papa nunca pudo pasar de tanta gente que había. Entonces ya trajeron al Papa en helicóptero mejor porque era imposible que entrara. Se acaba de celebrar apenas hace unos días el Congreso Eucarístico Internacional en Quebec, Canadá. Número de asistentes, 10,000 personas. Para darle una idea, en la Basílica de Guadalupe caben 10,000 personas, más los de las capillas arriba. Bueno, 10,000 personas en Quebec, Canadá, Congreso Eucarístico Internacional. Ahora, a Australia, solamente de México, han ido 1,000 jóvenes. Se espera posiblemente pues que sí le lleguen al 1,000,000, pero eso ya lo estaremos viendo la próxima semana con las imágenes que tendremos aquí para el público desde Australia. 21 millones de habitantes, 6 millones de católicos. Sí, pero llegan jóvenes de todo el mundo. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que hace el sentido de fiesta. Yo insisto que la Jornada Mundial de la Juventud se ha presentado como una fiesta. Antes de que llegue el Papa, los jóvenes llegan a la jornada. En París les llamaron jornadas para cada día. En general se le llama jornada. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes una semana antes? Escuchan catequesis. A eso van. ¿Sí? Y los cardenales y obispos son los encargados de ir a hacer las catequesis a los jóvenes. Se piden catequesis por lenguas. Un obispo aquí de México, que fue Monseñor Robalo, que hace unos años murió, y era encargado de juventud en la Arquidiócesis de México, en la jornada de París fue invitado por el Consejo Pontificio que va a nivel de los laicos y atiende lo de los jóvenes, invitado expresamente por él como obispo para que diera la catequesis a los jóvenes de lengua castellana que estaban en París. Entonces se reunió en aquella ocasión con chilenos, con argentinos, con toda la gente de América Latina, mexicanos. Para darles la catequesis. Sí, bueno, porque se organizan por iglesias, por áreas en las ciudades. Pues ya estaremos viendo pues qué es lo que sucede en este 23º encuentro que tendrá el Papa con la juventud allí en Sydney, Australia. Padre Camín, muchas gracias. Para usted pues la próxima semana las imágenes, el relato, las reflexiones. Esta semana no hubo audiencia, el Papa estuvo en Castel Gandolfo. Sin embargo, como usted mismo nos ha solicitado que pues nunca falte la bendición apostólica en este programa, le entregamos la bendición que el Papa impartió después de la audiencia la semana pasada. Nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final de este programa, El Pulso de la Fe. Agradecemos mucho, como siempre, que haya estado con nosotros. Y a nombre de mis compañeros, el staff técnico de Proyecto 40 y la producción de este programa, le deseamos una feliz semana y le deseamos también al Papa y a los jóvenes que tengan juntos un buen encuentro. Que haya ahí palabras de esperanza, de fe, de amor, que nuevamente los jóvenes encuentren una congruencia de vida que buscan. Y le aseguro que hay muchísimos jóvenes que son mucho mejor personas que algunos mayores.
pues la juventud siempre ha estado estigmatizada por algunas características de la juventud, pero verdaderamente los jóvenes son buenos, muy buenos. Gracias, feliz semana.